Claro. Bueno, está el doctor Jalil, atención a las mamás, a los papás, a todos, para enterarnos de temas importantes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenos días a Bueno, todos. Moisés, ¿Cómo está usted? Moisés es el que viene una vez por mes. Sí, exactamente. Es usted un poeta, señor. Realmente potenza, poeta. Está muy bien. Señora, dicho esta pequeña broma que usted seguramente nos permite desde su casa, vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante y le ruego que preste atención. Seguramente que si sus hijos siguieran alguno de las cosas que le decimos de acá, por ejemplo, lo que termina de decir mi paisano hace un instante, el doctor Sabac, respecto de frutas y verduras, quizás algunos de los problemitas de salud que tienen los niños más pequeños podrían evitarse. Lo más importante de todo es que casi todos, valga la redundancia, los problemas, si son detectados a tiempo, la mayoría tiene una solución más o menos lógica y más o menos eficaz. Hoy hablamos de diabetes mellitus tipo 1 o diabetes infantil o diabetes juvenil, como también le llaman. Y a nuestra operadora, usted va a poner la primera placa para que usted comience a enterarse de lo que comenzamos a hablar. Por favor, si usted presta atención, es también llamada juvenil. ¿Por qué se le llama juvenil? Porque es la más frecuente en niños o adolescentes y porque se acompaña de bajos niveles o porque no existe directamente insulina. Se produce por lesión de un órgano abdominal llamado páncreas, que fabrica la insulina, que es un factor necesario para que los azúcares se digieran y produzcan energía. Entonces, hecho esta introducción, vamos a ver que es uno de los trastornos, usted va a seguir leyendo las placas, que es uno de los trastornos endocrinológicos más frecuentes que existen en la infancia y que existen en pediatría. La padecen niños o adolescentes porque, ¿por qué se produce esto? Por un mecanismo, olvídese el nombre que voy a darle ahora, pero le denominamos en medicina mimetismo molecular. ¿Qué significa eso? El páncreas, en este caso, es agredido por algo. Por allí es un virus, por es algo innato al mismo individuo. Y mi organismo, bueno, cuando algo lo ataca, produce, usted lo hemos hablado también muchas veces, de acá produce anticuerpos. ¿Para qué son? Para defenderme de lo que está agrediéndome. Esos anticuerpos que fabrica mi organismo confunden lo que me agredió con el páncreas, que es un tejido parecido, y por lo tanto atacan a los dos. Entonces, como usted está leyendo en la placa, se produce por un mecanismo de autoagresión o autoinmunitario contra las células que producen la insulina. Si seguimos leyendo, usted va a ver que intervienen muchos factores para que esta enfermedad se produzca. Intervienen factores genéticos y también mecanismos ambientales, muchos controvertidos como favorecedores. Entre otros mecanismos así controvertidos, existe ingesta de leche de vaca, que coman carne, muchos agroquímicos y demás. Hay mucho, pero en definitiva, algo concretamente detectado hasta la fecha, salvo los mecanismos genéticos de producción, estos mecanismos de autoagresión, no hay nada concreto todavía. Si usted sigue leyendo, se asocia con más frecuencia a otras enfermedades también de base autoinmune, como es esta, como por ejemplo tiroiditis o enfermedad celíaca. Y hay ciertos organismos que también están más predispuestos a presentar estas patologías, porque en ellos también son más frecuentes por ejemplo, aquellos pequeños que padecen de síndrome de Down, entre otras patologías que favorecen la instalación de esta enfermedad. No se relaciona, y eso es importante, con el sexo ni con el estado socioeconómico de quien la padece. Y tiene dos picos de mayor incidencia. Una cuando empieza en el colegio, o sea, al inicio escolar, y otro en la pubertad. Allí es cuanto más incidencia, cuanto más veces se puede presentar esta enfermedad, que es importante que selle el destino de algunos chicos a veces para toda la vida, porque estas son enfermedades que nunca se agotan, como la enfermedad celíaca o la enfermedad fibroquística del páncreas. Son lamentablemente para siempre, pero que con un manejo adecuado tienen muy buena evolución. Cuando falta insulina, usted va a seguir leyendo ahora en las placas que le vamos a poner, aumenta el azúcar en sangre y se produce hiperglucemia, se llama, que significa azúcar alto en sangre simplemente. Como consecuencia de esta hiperglucemia, aumenta la emisión de orina,
que puede llevar a la deshidratación y se recurre a las grasas para proveer de energía. O sea, cuando mi organismo, es lo que me pasa muchas veces cuando estoy en ayuno, cuando estoy en ayuno y no desayuno adecuadamente, mi organismo ¿qué hace? Recurre a las grasas. A las grasas. Para tener energía, porque si no, no tengo energía. Recuerda que una vez hablamos que los principales combustibles que tiene el cuerpo humano son el oxígeno y el azúcar. Sí. Entonces, cuando esto se produce, eventualmente puede llegarse, léalo por favor para que usted se lo grabe bien, aumenta la acidosis, le llamamos en medicina. O sea, se recurre a las grasas y se produce acidosis. Esa acidosis es un fenómeno muy dañino para el organismo y si no es manejado adecuadamente, ese niño eventualmente puede entrar en coma porque se deshidrata. Ahora, señora, a esto sí préstele atención. Yo deseo fervientemente desde acá que su hijo, por supuesto, no padezca de diabetes ni que nunca la adquiera. Pero hay signos que son orientadores y usted le tiene que prestar atención para poder hacer una consulta a tiempo. Léalos, por favor, que los tenemos en pantalla en este momento. Mayor emisión de orina. Enuresis, mojarse a la noche, particularmente, señora, si su niño ya regulaba esfínteres. O sea, usted acuérdese que hemos hablado de enuresis acá también desde el programa. Se considera enurético un niño a partir de los 5 años. Si su niño ya había regulado esfínteres y vuelve a comenzar a orinarse, es posible, no le estamos diciendo desde acá que sea un diabético, pero cabe la posibilidad de que sea un signo de alarma para que usted le preste atención. Sigamos leyendo, por favor. Aumento del apetito exagerado, pero pese al aumento de apetito exagerado hay pérdida de peso sin razón aparente. Se come mucho, pero se va perdiendo por esta anomalía que existe. Infecciones reiteradas, normalmente no infecciones severas, pero hay mayor índice de infecciones, y cambios en el comportamiento. Señora, si usted, por favor, ve alguno de estos signos de los cuales le estamos hablando desde esta mesa, préstele atención, y concurra a su pediatra de confianza para que él le diga si vale la pena hacer un pequeño estudio y ver si no es esta enfermedad la que lo padece. Ahora, señora, toda enfermedad, como decíamos al principio, tiene su tratamiento. Y cuando es prontamente instaurado, seguramente va a ser con buenos resultados para el más pequeño del equipo que usted tiene en su casa. Preste atención al tratamiento, que es lo que se hace con un niño que tiene diabetes. Se usa insulina, lógicamente, por bomba, por otro método, como sea, no importa. Una adecuada nutrición, evitando los azúcares refinados fundamentalmente. Los ejercicios físicos no deben interrumpirse, por favor. Su niño tiene que seguir haciendo una vida lo más normal posible. Tratamiento psicológico. ¿Por qué psicológico? Porque es un niño que tiene una enfermedad que se diagnostica y es para toda la vida, particularmente en la época de adolescencia cuando más sufre. Y trasplantes sí se están haciendo en algunas partes, eventualmente trasplantes. Es un tema en investigación que no está totalmente confirmado. Espero que le haya quedado el tema lo más claro posible. De acá tratamos de aclarar muchas cosas y de orientarla fundamentalmente en temas de sanidad. Pero recién se hablaba, una pequeña licencia les pido a la mesa, de esto que pasó con este adolescente. Señora, es una desgracia lo que pasó, por supuesto, pero que alguien encamina a ese adolescente a hacer lo que hizo. Y ahora hablamos dos palabritas. Señora, ¿usted sabe hasta cuándo se es niño? La Constitución argentina dice 18 años. Y los papás, la familia, me parece a mí, por lo que yo hago, cada vez más mal constituida, porque mucha gente, lo hemos dicho también de acá, o yo lo he dicho, me hago responsable de lo que dijo, mucha gente tiene hijo por deporte. Después de una noche de juerga, alguien queda embarazada y después esa familia se separa y es el niño el que sufre. Y los límites y la educación, esta tan depreciada educación que cada vez es peor en nuestro país, se ejerce desde la casa. Cuando no se ponen límites, pasa esto. Perdón, no, por favor, la digresión final. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a muy usted. bien, hasta luego.